¿Qué pasó con Jimmy? Bueno, tal vez te sorprende la pregunta, pero acuérdate que hemos estado revisando una parte de la historia del pastor Chip Ingram. Y es que las historias de cómo Dios actúa son tan fascinantes que no podemos dejar de platicarlas. La Biblia es una colección de historias. Tú abres el libro de Génesis y encuentras allí la historia de Adán y Eva. Luego la historia de Abraham. Antes la historia de Noé. Historias. Lees los evangelios y encuentras la historia de Jesús. Tan potente es la historia que los teólogos alemanes llamaron a la Biblia la historia de la salvación. Un término técnico allí, no te lo voy a decir porque es algo difícil, pero es un término técnico que nos habla justamente de cómo Dios interviene en la historia para justamente salvar a las personas. Bueno, pero es que tú también eres una historia. Podrías platicarme parte de tu historia y podríamos ver los milagros de Dios. De hecho, tú eres un milagro. Es lo que dice el Salmo 139, que Dios entretejió entre sus manos nuestros órganos, que Dios, antes de que naciéramos, ya estábamos en sus planes. Es que somos un milagro, porque Dios hace cosas milagrosas. Bueno, somos un milagro porque Él es la fuente de los milagros, la fuente de la vida. Y entonces, tú podrías platicarme tu historia. De hecho, podría yo hacer 1000 devocionales más. Ahora mismo este es el devocional 1600 y no sé cuánto, qué número llevo acá en esta plataforma, pero podría hacer otros 1000 hablando de mis historias, que seguramente en algunos casos serían fascinantes, en otros casos serían muy avergonzantes, pero es que las historias platicadas al ver la intervención de Dios, entonces cobran sentido. Así que déjame platicarte la historia de el pastor Chip y de lo que pasó con Jimmy, este compañero en su equipo de básquetbol que se la pasaba fastidiando. Ahora, no olvides el contexto de lo que hemos estado hablando. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que la cara le arda de vergüenza, dice Romanos capítulo 12 en sus versículos finales. Y luego agrega, para cerrar el capítulo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que, ¿qué pasó con Jimmy? Dice aquí el pastor. Mientras llegamos al último capítulo de este libro, pero apenas comenzando nuestro camino, hay 2 preguntas que necesitan respuesta. Número 1. ¿Este mandato en Romanos 12 de responder sobrenaturalmente al mal con el bien realmente funciona? Tal vez te estés preguntando eso. ¿Esto realmente funciona? Luego, ¿qué pasó con Jimmy, el chico que amenazó con matarme? ¿Recuerdas? Tal vez no recuerdas toda la historia, pero puedes buscar unos devocionales atrás y encontrarás la historia de cómo este Jimmy amenazó a Chip, al pastor Chip, de asesinarlo o de matarlo, pues, si lo denunciaba como alguien que estaba consumiendo drogas. Y agrega aquí el pastor Chip, la mejor manera de responder a estas 2 preguntas es terminando la historia. Así como recordarás, Jimmy era el musculoso, alto de estatura, exconvicto, distribuidor y drogadicto reformado, entre comillas, que se describía a sí mismo como malvado y tenía una cicatriz desde su espalda hasta su pecho de una de sus experiencias en Vietnam y odiaba a todos los cristianos, a mí en particular. Mi respuesta antes de aprender la voluntad de Dios en Romanos 12 del 14 al 21 era pagar mal por mal. Pero esa respuesta me estaba amargando, me estaba consumiendo por el odio. Vivía con miedo
y me sentía completamente perdido sin saber qué hacer. En medio de esta situación Dios usó a otro hombre llamado Jim. Dios tiene sentido del humor, pone aquí el pastor entre paréntesis, para ayudarme a caminar a través de lo que he compartido contigo en los últimos capítulos. Al comprender lo que tenía que hacer en esa batalla era solamente el 10%, el otro 90% era dispuesto a entregar bien por mal a un hombre al que yo odiaba. Lo que fue dolorosamente difícil para mí, es decir, la obediencia, es una elección, me lo recordó mi amigo Jim. Tú no tienes que tener ganas de obedecer, simplemente elige hacerlo y descubrirás que la gracia de Dios será suficiente en todo momento. Bueno, ciertamente yo no tenía ganas de obedecer, ni siquiera quería obedecer, pero obedecí. No más pases traseros de pelota, no más pases sin mirar a la cara, no más sarcasmo, no más muestras de alegría cuando él se equivocaba, no más hablar mal de él ante otros jugadores y otras personas. Esas fueron las cosas que dejé de hacer, al menos las que puedo compartir públicamente. Pero el pasaje no dice solamente no pagues mal con mal, sino continúa diciendo, pero si tu enemigo está sediento, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. No se dejen vencer por el mal, pero venzan el mal con el bien. Así que antes de hacerle el bien a Jimmy, era el siguiente acto de obediencia. Hacerle el bien a Jimmy era el siguiente acto de obediencia. Como estudiante del primer equipo de baloncesto universitario, estás a merced de los estudiantes del último año. Pon mi bolso en el autobús, ve a buscarme un refresco, espera en la fila por mí, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen los estudiantes más avanzados, ¿no? Bueno, Jimmy utilizó estos privilegios para hacerme su esclavo personal. Él sabía que me tenía en sus manos y odié eso cada instante. Así que parecía que ese era el primer lugar para comenzar este experimento de devolverle bien por mal. Durante los siguientes 4 meses, Jimmy nunca tuvo que pedir, oye, Jimmy, ya puse tu bolso en el autobús, ¿hay algo más que pueda hacer por ti? Jimmy, voy a servirme más de comer durante la comida con el equipo. ¿Quieres un refresco o algo más de comer? Cuando Jimmy iba a bañarse, juntaba sus ropas de entrenamiento llena de sudor, la ponía en la bolsa de nylon y se la entregaba al entrenador para que las lavaran. Y luego yo doblaba su ropa al lado de su casillero. Semana tras semana, mes tras mes, hice bien por mal. La presión y la humillación no se detuvieron. Su odio inclusive parecía que de rato se intensificaba. Una vez preguntó que si yo estaba tratando de hacer un, entre comillas, truco cristiano para conseguir que me dejara en paz. Por la gracia de Dios solo seguía haciendo el bien. De hecho, llegó a ser un desafío personal el hacer algo bueno por Jimmy cada día. Para mi sorpresa, en un par de semanas una cosa cambió. Yo cambié. El enojo y la amargura se habían desvanecido. Sus insultos y palabras perdieron poder, aunque me seguían disgustando. El aguijón se había ido. Comencé a orar regularmente por Jimmy como parte de mi tarea de bendecirlo. Y entonces comencé a ver a Jimmy con nuevos ojos. Vi a un hombre extremadamente talentoso, amargado y enojado que culpaba a Dios por todos sus problemas. Inclusive me sorprendí en ocasiones sintiendo lástima por Jimmy. Y Jimmy se sentía miserable, pero nunca antes había podido ver su miseria hasta que dejé de odiarlo. Me encantaría concluir esta historia contándote cómo Jimmy fue vencido por el amor de Dios. Dobló sus rodillas en media cancha y le pidió a Jesús que fuera su Salvador, pero no puedo decirlo así, porque no fue eso lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Bueno,
En el día de mañana te platicaré esto en el siguiente devocional. Acuérdate, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que la cara le arda de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de muchísima bendición para ti. Dios te bendiga.